Título de la obra: El coronel no tiene quien le escriba. Tipo de título: el título de la obra es temático y simbólico. Es temático porque hace referencia directa al personaje principal, un coronel retirado que espera con ansias la carta de su pensión. Es simbólico porque representa el abandono, la soledad y la desesperanza de aquellos que han sido olvidados por la sociedad. Relación del título con el contenido: el título refleja la situación del protagonista, un hombre mayor, veterano de la Guerra Civil Colombiana, que pasa sus días aguardando una carta del gobierno que nunca llega. Esa carta representa la pensión que le prometieron por sus servicios en la guerra, pero que después de muchos años sigue sin recibir. La frase "no tiene quien le escriba" enfatiza su situación de olvido y abandono, tanto por parte del Estado como de la sociedad en general. A lo largo de la historia, el coronel mantiene una actitud estoica y esperanzadora a pesar de la miseria en la que vive junto a su esposa. El título también puede interpretarse como una crítica a la burocracia y la corrupción, ya que el coronel sigue esperando justicia mientras el sistema le ignora. Su historia simboliza la lucha de muchas personas que confían en promesas gubernamentales que nunca se cumplen. Además, el título también puede interpretarse en un sentido más amplio y metafórico. El coronel está solo en su lucha, sin apoyo del Estado ni de la sociedad, e incluso su esposa, aunque lo acompañaba, no comparte su misma fe en que la pensión llegará. En este sentido, la frase "no tiene quien le escriba" no solo se refiere a la situación literaria de cartas, sino también a la falta de reconocimiento y solidaridad en su vida. Buenos días, mi nombre es Luz Elaine Fermín King y el día de hoy les estaré hablando sobre el escritor Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y murió el 17 de abril del 2014 en México. Fue un escritor y periodista colombiano. Nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca específicamente por sus contrastes con Bogotá y otras zonas del país en el que vive más tarde. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publicaron en El Espectador y El Heraldo, periódicos muy conocidos de Colombia. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962, respectivamente. Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de la mamá grande. En 1962, tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México. Allí trabaja en una publicidad y escribe su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convertirá en su obra más conocida y cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo, 100 años de soledad. El éxito es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide irse a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe El otoño del patriarca, publicado en 1975, y cuentos como Isabel viendo llover en Macodo, en 1968.
o Relato de un naufragio en 1970. En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos de cólera en 1985, El general en su laberinto en 1989 y 12 cuentos peregrinos en 1992. En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, donde dirige anualmente un taller de guión. Tras obras como Del amor y otros demonios en 1994 y Noticia de un secuestro en 1996, publica en el 2002 Vivir para encontrarla, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes en 2004 y Yo no vengo a decir un discurso en 2010. Muere en México el 17 de abril del 2014. Los herederos de Gabriel Márquez depositaron el 24 de febrero del 2015 en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado del escritor en memoria. Hola, mi nombre es Dashiell Elizabeth Santana Pimentel y les voy a hablar sobre el argumento de la obra. La novela El coronel no tiene quien le escriba narra la historia de un coronel retirado que vive en la pobreza junto a su esposa enferma en un pueblo pequeño de Colombia. Durante años han estado esperando una carta del gobierno que le conceda la pensión prometida por sus servicios en la guerra de los 1000 días, pero esto nunca llega. Su única esperanza económica es un gallo de pelea que heredó de su hijo Agustín, quien fue asesinado por razones políticas. El coronel se aferra a la posibilidad de que el gallo gane en las peleas y les dé una oportunidad de salir de la miseria. Sin embargo, su esposa, quien sufre de asma y vive preocupada por la falta de dinero, insiste en que vendan el gallo para poder sobrevivir. A lo largo de la novela, el coronel enfrenta múltiples desafíos: la indiferencia del gobierno, la falta de la comida, la enfermedad de su esposa y la presión social del pueblo. A pesar de todo, este mantiene su actitud de resistencia y dignidad, negándose a rendirse ante la adversidad. La historia culmina con una escena irónica en la que su esposa desesperada le pregunta qué comerán ahora que no tienen dinero ni recursos. Él, con una mezcla de resignación y desafío, responde con una palabra que simboliza su espíritu inquebrantable: mierda. El argumento refleja la lucha silenciosa de aquellos que han sido olvidados por el sistema, la dureza de la pobreza y la perseverancia ante la injusticia. Mi nombre es Robinson Polanco y hoy quiero hablarle de a qué género y subgénero pertenece la obra o novela de Gabriel García Márquez. También quiero mencionar algunos de los personajes principales y secundarios de la novela o la obra. En la parte de género, la novela pertenece al género narrativo, ya que es una obra de ficción que se encuentra a través de una narración. En la parte de subgénero, el más adecuado para esta obra es el realismo social. A pesar de que muchos de los elementos del realismo mágico se encuentran en las obras más conocidas de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, se aleja de lo fantástico para centrarse en las condiciones humanas y sociales de los personajes. En sus personajes principales podemos destacar el coronel, que es el protagonista de la historia, un hombre envejecido, pobre y lleno de dignidad, que espera con desesperación una pensión que nunca llega. La mujer del coronel, por otro lado, ella es una mujer que también ha experimentado la pobreza y la frustración de una vida difícil. Aunque su papel es más secundario, su relación con el coronel es fundamental para entender el sufrimiento mutuo que enfrentan como pareja. También podemos decir que ahí está como personaje principal el gallo. Aunque no es un personaje humano, el gallo juega un papel simbólico importante en la historia. Por otro lado también tenemos el doctor, un personaje que se aparece en la historia como un símbolo de la desilusión.
Él representa el contraste con el coronel, pues se ha rendido ante las circunstancias sociales y no tiene las mismas esperanzas que el coronel. Este personaje refleja la corrupción y el programatismo de la realidad social de la época. Entre otros personajes no menos importantes podemos destacar el chico del correo, el subteniente, el hombre que ofrece dinero al coronel y el oficial del correo. En resumen, El coronel no tiene quien le escriba es una obra que no solo narra la historia de un hombre y su espera, sino que se convierte en una reflexión profunda sobre la vida en un contexto de desesperanza y pobreza. Los personajes representan diferentes facetas de la lucha humana contra un sistema opresivo y el estilo narrativo de García Márquez, lleno de simbolismo y descripciones minuciosas, contribuye a que esta obra siga siendo un referente a la literatura latinoamericana. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, tiene una profunda intención comunicativa que se relaciona con varios temas universales, tales como la pobreza, la soledad, la espera interminable, la esperanza y la dignidad humana frente a la adversidad. A través de la historia del coronel y su esposa, la obra transmite una crítica a las estructuras sociales, políticas y económicas, mostrando cómo el poder político y las promesas incumplidas pueden sumergir a los individuos en la desesperanza. A su vez, subraya la crítica a los sistemas opresivos que abandonan a los más vulnerables, como el protagonista, quien espera una pensión que nunca llega. La intención comunicativa del autor puede desglosarse en los siguientes puntos. En primer lugar, la denuncia social y política. A través de la situación del coronel, García Márquez denuncia la corrupción, la falta de justicia social y el abandono a los más necesitados en una sociedad marcada por la violencia y la inestabilidad política. En segundo lugar, la reflexión sobre la condición humana. El autor invita a reflexionar sobre la lucha constante por la supervivencia, la dignidad personal y las ilusiones rotas, mientras el coronel se enfrenta a la realidad de una vida que se desvanece en la espera interminable. En tercer lugar, la exploración de la esperanza y la desilusión. El autor utiliza la figura del coronel como un símbolo de esperanza que nunca se materializa, sugiriendo cómo la esperanza puede ser un motor poderoso, pero también cruel cuando no se cumple. En cuanto a los valores que transmite la obra, está la dignidad. A pesar de la situación precaria y la humillación a la que se ve sometido el coronel, él mantiene su dignidad, negándose a ceder ante la corrupción o la desesperación absoluta. Su lucha por una pensión es también una lucha por el respeto hacia su persona. En segundo lugar, la solidaridad y el amor. A través de la relación con su esposa, quien comparte su sufrimiento, la obra muestra cómo el amor y la solidaridad familiar son fundamentales, incluso en circunstancias extremas. En tercer lugar, la resistencia. La paciencia y la resistencia del coronel ante la indiferencia del mundo reflejan el valor de persistir, incluso cuando las probabilidades están en contra. Por último, la crítica al poder y la corrupción. La obra está cargada de una fuente crítica hacia las instituciones políticas que abandonan a sus ciudadanos, mostrando la falta de compromiso de quienes ostentan el poder. En conjunto, la obra transmite un mensaje sobre las luchas del ser humano por encontrar sentido y dignidad en un contexto de abandono, pobreza y corrupción, destacando la lucha constante de los individuos ante la adversidad. Daniela Castillo. Análisis crítico del coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, opinión personal. El coronel no tiene quien le escriba es una obra breve pero contundente que nos sumerge en la cotidianidad de un hombre que encarna la espera, la dignidad y la resistencia en un mundo que lo ha olvidado. Consideramos que Gabriel García Márquez logra con su estilo sobrio y contenido transmitir una realidad devastadora sin caer en el dramatismo excesivo,
lo que hace que la historia se sienta auténtica y profundamente conmovedora. Creemos que al presentar a un coronel que se aferra a la dignidad de su pasado, García Márquez nos invita a reflexionar sobre la contradicción entre el honor personal y la impotencia institucional. En nuestra lectura, la figura del coronel encarna tanto la fortaleza del espíritu humano como la amarga resignación ante una realidad en la que el esfuerzo y la lealtad se ven recompensados con el desamparo. El ambiente opresivo construido a través de descripciones serias y detalladas no solo establece un tono de melancolía, sino que también enfatiza la ironía de una existencia en la que la esperanza se transforma en una rutina dolorosa. Uno de los aspectos que más nos impactan es la manera en la que el autor retrata la miseria y la soledad sin necesidad de adornos innecesarios. Nos parece que la figura del coronel es un símbolo de lucha silenciosa y constante que muchos enfrentan en sociedades marcadas por la burocracia y el abandono. La espera de la carta de su pensión, que nunca llega, es una metáfora desgarradora de la esperanza que se niega a morir, aun cuando la realidad lo contradice una y otra vez. En cuanto a los personajes, creemos que son un reflejo de una sociedad desigual e indiferente. Nos conmueve la esposa del coronel, que con su enfermedad y su resignación nos muestra otra cara de la miseria, la de aquellos que han perdido incluso la capacidad de esperar. Por otro lado, don Sebas, el médico y el cura, encarnan distintas posturas frente a la realidad del coronel: la corrupción, la compasión limitada y la moral hipócrita. Nos parece que cada uno de estos personajes refuerza la idea de que en este mundo no hay lugar para la justicia ni para la gratitud, solo para la lucha por la supervivencia. En conclusión, El coronel no tiene quien le escriba es una novela que, a pesar de su brevedad, nos deja una profunda huella. Nos parece admirable cómo García Márquez logra, con un lenguaje preciso y sin adornos necesarios, transmitir una historia tan cargada de emociones y significados. Nos deja con una sensación de impotencia, pero también con una lección. La dignidad, incluso en la miseria, es un acto de resistencia. Richelis Báez.